Los invitamos a la charla de hoy, que es el análisis de la evidencia en el manejo de la falla cardíaca por parte de Enrique Olaya, Nandi Rodríguez y Daniel Prieto, tutoría del doctor Andrés Amador, residente de segundo año en medicina interna. Entonces les damos paso a los expositores. Bueno, muchachos, antes, buenas noches. Eh, bueno, esto sale como una propuesta que se realizó en el grupo del CEP de Medicina Interna hacia tratar de manejar estos temas que pues habitualmente uno los revisa desde estudiante hasta pues la residencia, pero pues de una manera diferente. Y, y esto parte desde el punto de vista en el que uno formula muchas veces medicamentos eh, más, más como si fuera una receta de cocina o del por qué o de dónde vienen eh, las recomendaciones. Digamos que el manejo de la falla cardíaca en los años 50, eh, bueno, 30 y 50, es a partir de los pacientes que hacen un infarto agudo de miocardio y presentan una falla cardíaca aguda. ¿Sí? Digamos que aquí se empezaron a realizar los primeros estudios, no se conocían muchas cosas sobre la fisiología, ya se había eh, hablado sobre la ley de Frank Starling, pero pues es realmente eh, los conceptos como sobre precarga y sobre el corazón como bomba, en lo cual se hacía énfasis en el manejo de la falla cardíaca usando diuréticos, principalmente dentro del manejo de la falla cardíaca. Un poco de tiempo después, ya sobre los eh, 50, 60 finales, empiezan a darse cuenta eh, que este mecanismo básicamente estructural también depende de una parte neurohumoral. Y en esta parte neurohumoral empiezan a darse cuenta de la importancia del eje renina-angiotensina-aldosterona, de los péptidos natriuréticos y todo esto de la mano de eh, el estudio molecular. El estudio molecular empieza a permitir, empieza a decirnos la importancia de la célula, de los biomarcadores de la célula y de cómo son estas respuestas intracelulares, unos predictores también de funcionamiento y de mortalidad en patologías como la falla cardíaca. Entonces empezaron a estudiar todo lo que es la renina, los péptidos natriuréticos, la aldosterona, eh, y pues se empieza a conocer también la importancia de la poscarga, y con la importancia de la poscarga empiezan a inventar lo que son los medicamentos vasodilatadores. Estos medicamentos vasodilatadores, pues hay unos que dieron, hay otros que no dieron. Dentro de los primeros que dio fue el captopril, que se empezó a manejar como un vasodilatador, y empezaron a evidenciar que aparte de funcionar como un vasodilatador, también tenía otras funciones a nivel celular. Eh, Otros medicamentos no dieron, como los calcioantagonistas. Eh, y empezó a depender de si un medicamento daba o no daba, porque la FDA por allá dijo en algún momento, o la vaina que regula los medicamentos en Estados Unidos, que para que uno no podía, como quien dice, empezar a ponerle medicamento a todo el mundo, sino que pues eso tenía que estar sobre la base terapéutica, no de leyes fisiológicas, sino de algo que realmente impactara, como lo es mortalidad, hospitalización, todas esas vainas. Entonces con eso, sobre los años 70, 80, es que empiezan a crearse los ensayos clínicos aleatorizados. Antes de esta época, no, pues la verdad no se realizaban casi estudios así. Y con el inicio de los ensayos clínicos aleatorizados es que se empiezan a crear algunos de los estudios dentro de los cuales salen los que recomiendan medicamentos como la espironolactona y ecasiara-2 para el manejo de la falla cardíaca. De aquí parte la idea de empezar esta revisión a cargo de Enrique Olaya, Nandi y Daniel Preto, que pues me pareció que hicieron un excelente trabajo. Entonces, no siendo más, chicos, pueden iniciar. Bueno, muchas gracias Andrés por esa introducción.
Bueno, entonces todo este contexto histórico que nos acaba de dar Andrés llega a esto, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que recomiendan estos medicamentos con evidencia para el manejo de la falla cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como tanto como para la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, comenzando con nuestro primer medicamento, siguiente, si quieres, va a ser el inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 1. Vamos a dar un poquito de contexto sobre cómo actúa este. Actúa principalmente sobre túbulo contorneado proximal y pues van ligados principalmente a intercambiar el sodio y la glucosa. ¿Qué va a causar esto? Que pues los principales efectos que se han visto es que causa una natriuresis y una glucosuria, con una diuresis osmótica que pues va a tener efectos favorables sobre la curva de Frank-Starling. Recordemos que pues a mayor peso, bueno, a mayor fuerza que tenga que ser la fibra miocárdica, más energía va a tener que hacer. Y esto también va muy de la mano con el inicio del mecanismo neurohumoral. Entonces, principalmente este medicamento era usado en pacientes con diabetes como pues, un hipoglicemiante, perdón, pero se descubrió con el tiempo que tenía efectos miocárdicos, entre los cuales pues, aumentan realmente la generación de ATP por vías alternas a la de la glucosa. Esto pues podemos decir que se utilizan ácidos grasos, se utilizan cuerpos cetónicos y pues esto disminuye realmente, o se demostró que disminuye la concentración intracelular de sodio y los marcadores pues, de disfunción ventricular y pues la falla cardíaca consecuente. ¿Qué se encontró? Pues que en la falla cardíaca y en el daño al músculo miocárdico se encontró que habían más concentraciones de calcio en los cardiomiocitos y pues esto disminuyó sustancialmente cuando se comenzaron a utilizar los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Y pues como tercer efecto, y pues esto también va de la mano con lo que decía Andrés, y es que tiene un efecto natriurético y que causa una retroalimentación tubuloglomerular al aumentar el envío de sodio a la mácula densa de pues, el aparato yuxtaglomerular a nivel renal. Entonces, ¿qué causa esto? Lleva a una activación del sistema y causa una vasoconstricción arterial renal aferente con una disminución del peso de la presión intraglomerular. Entonces, le da una carga menos al riñón para que no tenga que trabajar tanto y no active también el mecanismo neurohumoral. Y pues tiene esto, pues más que un efecto miocárdico, es un efecto más renoprotector. Entonces, si quieren, vamos al primer estudio que pues yo averigüé sobre el uso de empaglifosina, el estudio Emperor, este primer estudio en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, ¿qué tiene este estudio? Que es un estudio aleatorizado, doble ciego, pues paralelo, controlado por un grupo control que fueron los pacientes de placebo. ¿Qué tenemos con estos pacientes? Que pues se observaron básicamente casi 6.000 pacientes durante 26 meses. Y pues la idea es que se viera el resultado compuesto de si tiene un riesgo, un radio de riesgo importante en cuanto a muerte y hospitalización de pacientes con clase funcional 2 a 4 y una fracción de eyección entre el 41 y el 59%. Entonces, más que todo, pacientes con una falla cardíaca sin disfunción ventricular. Entonces, si quieres, siguiente. Bueno, esta tabla básicamente quiere decir que los pacientes en general fueron homogéneos. Entonces, entre el estudio tenga pacientes más homogéneos, se puede inferir con mayor facilidad el estudio y los resultados. Entonces, ¿cómo se realizó la elegibilidad de los pacientes? Básicamente, hubo una margen de 11.500 pacientes, de los cuales salieron casi 6.000, como les contaba. Entonces, recibieron en total 10 miligramos de empaglifosina 2.900 pacientes y pues 2.900 pacientes recibieron, bueno, pues no recibieron nada, fue placebo. Bueno, ¿qué quiere decir esta tabla? Que los factores a considerar en este estudio, básicamente entre los factores que dijeron para incluir pacientes, era el sexo, la edad, la región geográfica, el estado de la diabetes, que tenga una fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada y añadieron el otro resultado que era la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces elegían pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor y menor a 60.
Listo. Entonces, básicamente este estudio también fue controlado con, pues, mencionaba el artículo que con un cuestionario, el de Kansas City, y pues la evaluación básicamente consistió en pacientes que pues tuvieran una hemoglobina glicosilada, pues se controló también con un NT-proBNP, con la tasa de filtración glomerular y añadieron el ácido úrico a este estudio. Entonces, si quieres siguiente, entre los resultados y la discusión, tenemos que pues este estudio realmente tiene un resultado compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir compuesto? Que básicamente quiere decir que la muerte y las hospitalizaciones van de la mano. Entonces, hay un riesgo que es la muerte que arrastró los resultados de hospitalización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un resultado primario, por ejemplo, mencionando el de este artículo, mencionó que el resultado compuesto primario entre muerte por causas cardiovasculares y hospitalización por insuficiencia cardíaca ocurrió en un 13% de los pacientes y pues en el grupo de la empaglifosina y de 17.1 en el grupo del placebo. No quiere decir que los pacientes que murieron por causa cardiovascular no hayan tenido una hospitalización previa. Más o menos a eso me quiero referir. Pues básicamente demostraron que, o pues lo que quería mostrar el artículo, era que el uso de empaglifosina tuvo un descenso pues en el riesgo relativo o en el hazard ratio de 21% en los desenlaces de muerte y hospitalización por falla cardíaca. Entonces, así como pues también el riesgo de una primera hospitalización, pero pues ya tenemos que es un resultado compuesto, entonces no podemos decir que por ejemplo, los pacientes que murieron solo murieron y no tuvieron hospitalizaciones previas. Si quieres, siguiente. Entonces, esta diapositiva básicamente lo que quiere decir es que con todos con todos los principales factores que se utilizó para incluir pacientes, los que vemos realmente la empaglifosina sí demostró ser mejor, pero, pero en algunos casos, o sea, digamos que en algunos grupos de pacientes básicamente no tuvo ni un factor protector ni un factor, digamos que no pasaba nada, ¿sí me entienden? Entonces en esta gráfica vemos que si está alrededor del 1, quiere decir que no es ni un factor protector ni algo que nos sirve realmente. Entonces, básicamente lo que quería resaltarles acá es que funciona, o bueno, en el estudio funcionó mejor con por ejemplo, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 50%. Y pues otro que funcionó muy bien fue en clases funcionales de 2, digamos que en clases funcionales de 3 a 4 demostró estar más cerca del 1, entonces no es un resultado tan protector. Y pues la discusión decía que pues además de este resultado primario, o sea, demostró que la disminución de la tasa de filtración glomerular fue más lenta en el grupo de la empaglifosina. Quiere decir que independiente si usted tiene diabetes o no, el uso de empaglifosina disminuye la progresión de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, pues básicamente lo que dice el artículo en la discusión también es que parece que hay una menor incidencia de hospitalización por falla cardíaca, pero no parece afectar el número de muertes por causas cardiovasculares, porque es un resultado compuesto. Entonces, pues menciona también que en otros ensayos con sacubitril/valsartán tuvo básicamente que se observaron durante un tiempo y un periodo similar, o se observa una disociación similar entre los efectos de tratamiento sobre las hospitalizaciones y la insuficiencia cardíaca. O sea que realmente el factor principal ahí es que no, digamos que sí tiene evidencia, pero pues digamos que tiene la misma evidencia que otros medicamentos. Si quieres, siguiente. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar sobre el mismo estudio, el estudio del uso de empaglifosina, pero en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Básicamente, este estudio tuvo una media de 16 meses, en total se evaluaron 3.730 pacientes y se evaluó lo mismo, muerte y hospitalización por falla cardíaca, y ahí sí evaluaron la disminución de la tasa de filtración glomerular, como en el otro artículo, pero ya en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Básicamente,
aceptaban pacientes con una escala de NIHA 2, 3 y 4, y pues que tuvieran un manejo adecuado con diuréticos, inhibidores un bloqueo neuromoral, con inhibidores de la veneprilicina, con antagonistas de pues, los receptores de mineralocorticoides, y pues hasta pacientes incluso incluyeron que utilizaban dispositivos cardíacos. Este estudio, pues, básicamente lo que quería tratar, la intención del estudio más bien era inscribir a pacientes que tuvieran un alto riesgo de tener una falla cardíaca aguda, a ver qué pasaba. Entonces, si quieres siguiente, perdón. Entonces, en el primer resultado en este estudio, que fue la muerte por falla cardíaca, se demostró que hay una cierta disminución en la hazard ratio, en el radio de riesgo de pacientes que pueden morir por falla cardíaca con una fracción de eyección reducida. Entonces, y pues el otro que era las hospitalizaciones, también que ese estudio es como el otro que también tiene un riesgo combinado, es decir, es un estudio compuesto. Digamos que entre las conclusiones dice que hay un 25%, o sea, el riesgo de muerte de hospitalización era 25% menor entre los pacientes que reciben empaglifosina y los que reciben, pues, placebo. Y pues, en el otro resultado, que está en la siguiente diapositiva, la empaglifosina ralentizó la tasa de filtración glomerular estimada y, pues, el daño renal compuesto que, pues, se evaluaba en ese estudio. Digamos que la tasa estimada disminuyó en un 0.3 mililitros por minuto de pacientes con el uso de empaglifosina. Entonces, en la curva vemos que en el grupo de la empaglifosina, la tasa de filtración glomerular tiene un descenso más lento que en pacientes con placebo. Y pues, entre las conclusiones, básicamente lo ponen como un nefroprotector. Si quieres la anterior, estos son como la de abajo eran los riesgos y las complicaciones que era tener, era usar empaglifosina o cualquier inhibidor del cotransportador sodio-glucosa. Entonces, el riesgo de muerte cardiovascular fue en este estudio un 8% menor con el uso de empaglifosina, pero recordemos que este es un estudio con unos resultados compuestos, entonces no hay, digamos que no tiene tanta fuerza, pero pues sí es una indicación 1A en los pacientes con falla cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como preservada. Y pues aquí como para mencionar, pues mencionaba que algunas precauciones con el uso de estos medicamentos era la tasa de filtración glomerular y pues no se aceptaba en pacientes con diabetes tipo 1, porque incrementaba el riesgo de cetoacidosis diabética. Listo, entonces para continuar con la charla vamos a hablar de la evidencia que se encontró con sacubitril valsartán. Tenemos dos estudios, el de Paradigm Heart Failure y el de Pioneer Heart Failure. Voy a empezar por el de Paradigm. Este es un ensayo clínico doble ciego y aleatorizado que fue publicado en el New England Journal of Medicine el 11 de septiembre del 2014. Y en este estudio tenían como objetivo comparar el inhibidor del receptor de angiotensina y neprilicina, LSZ696, que nosotros lo conocemos como sacubitril valsartán, con enalapril en pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida. El estudio tuvo una duración aproximada de 27 meses y participaron 8.842 pacientes. Como diagnóstico primario es importante que tuvieran falla cardíaca con FEBI menor a 40%. Ok, entonces para dar un poquito de contexto, ya sabemos muy bien cómo funciona el valsartán, pero para recordar cómo es que funciona el sacubitril, resulta que este es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es una enzima que se le conoce como endopeptidasa neutra y lo que hace como su función principal es la hidrólisis de los péptidos natriuréticos. Resulta que los péptidos natriuréticos tienen un importante efecto protector cardiovascular porque tiene algunas funciones como la disminución de la precarga, disminución de las presiones de llenado, aumento en el lusitropismo, que eso hace referencia a la relajación muscular cardíaca. También ayudan al aumento en la capacitancia venosa y la disminución de la resistencia vascular. Todas estas funciones resultan ideales para los pacientes que cuentan con una falla cardíaca aguda. Son un medio de compensación. Entonces, por eso resulta importante inhibir esta neprilicina para poder aumentar la cantidad de estos péptidos natriuréticos. Entonces, ya entrando en materia con el Paradigm, para que los pacientes fueran elegidos, debían cumplir con ciertos requisitos, entre ellos que tuvieran una NIHA de 2 a 4,
que tuvieran una FEI menor a 40%. Dentro de los biomarcadores en la hospitalización debían tener un BNP mayor o igual a 100 o un NT-proBNP mayor a 400 picogramos mililitros. Sin embargo, si los pacientes ya habían contado con una hospitalización en el último año, estos valores cambian para BNPs de mayor o igual a 150 o NT-proBNP mayor o igual a 600 picogramos mililitros. Además de esto, deben cumplir otro requisito, que es que contará una dosis estable. Ellos dicen que 4 semanas previas de un beta bloqueante o un IECA vara-2. Entonces, aquí en las tablas de la derecha lo que quiero demostrar son las características basales de los pacientes de ambos grupos, tanto de enalapril como de sacubitril. Tengo señalado, pues hablando un poco de epidemiología, que resulta importante. La población latinoamericana no se ve muy representada en este estudio, solamente el 17% de los pacientes eran latinoamericanos. Respecto a la clase de NIJA, solamente la más representativa, perdón, era la clase 2 con un 70%. Dentro de los antecedentes que tenían los pacientes, el 60% ya había tenido una hospitalización por falla cardíaca. Y en los antecedentes farmacológicos ya habían usado un IECA el 78% y un ARA2 el 22% aproximadamente. Entonces, la forma en la que ellos llevaron a cabo este ensayo es que después de hacer el tamizaje, es decir, elegir a todos los pacientes, empezaron un periodo de experimentación, como ellos lo llaman. Entonces, lo que hicieron fue empezar con enalapril con una dosis de 10 miligramos cada 12 horas y durante 2 semanas ellos observaron si los pacientes presentaban algún efecto adverso inaceptable para el estudio. Si no lo presentaban, pasaban a la siguiente terapia, que era sacubitril/valsartán, con una dosis inicial de 100 miligramos cada 12 horas y una vez más se miraba si presentaban algún efecto adverso. Si lograban pasar este periodo de experimentación, ya pasaba a la aleatorización en doble ciego, entonces se dividía el grupo en enalapril y sacubitril/valsartán. La dosis de enalapril continuaba como 10 miligramos cada 12 horas, mientras que la de sacubitril/valsartán ya pasaba a 200 miligramos cada 12 horas. El seguimiento que se les hizo o el control que se les hizo a los pacientes durante estas semanas se realizó cada 2 a 8 semanas aproximadamente y para el cuarto mes se decidió hacerles el seguimiento cada 4 meses. Entonces, en este estudio de Paradigm contaban con 2 objetivos, uno primario y uno secundario. En el primario querían evaluar más la eficacia de las terapias, entonces también es un resultado combinado, como había explicado mi compañero Enrique con Emperor, mostraban la mortalidad cardiovascular o el ingreso por alguna falla cardíaca. Y para el objetivo secundario hablaban más de la seguridad o los efectos adversos con las terapias. Entonces encontraban mortalidad por cualquier causa que no fuera cardiovascular. Una vez más usaban el cuestionario de Kansas City para mirar pues, la calidad de vida que tenían los pacientes con estas terapias. Y en los efectos adversos querían encontrar aparición de fibrilación auricular o un deterioro de función renal, que ellos decían que era una creatinina mayor a 0,5 miligramos decilitro. Entonces, los resultados que ellos obtuvieron para el objetivo primario es que la muerte por causas cardiovasculares o hospitalización por falla cardíaca ocurrió en el 21,8% en el grupo de sacubitril y 26,8% en el grupo de enalapril. Pues para recordarles que igual que en Emperor, este era un resultado combinado y se ve graficado en la tabla de abajo. Respecto al objetivo secundario, encontramos que el que se encontró realmente significativo era la muerte por cualquier otra causa que no fuera cardiovascular. Para el grupo de sacubitril era el 17%, mientras que para el de enalapril era el 19,8%. Lo que vemos en las gráficas de la derecha es la relación entre los días desde la aleatorización con la probabilidad acumulativa que tenían cada uno de estos eventos. Entonces, para recordar, 1 es que siempre va a suceder el evento y 0 es que es imposible que suceda ese evento. Y como podemos ver en cualquiera de las 4 gráficas, en A, B, C y D, encontramos que en el enalapril presenta un mayor riesgo de que se presente ese evento, bien sea una muerte por causas cardiovasculares o una hospitalización por falla cardíaca o una muerte que sea diferente a una causa cardiovascular. En la gráfica a la izquierda lo que vemos es un análisis de cada subgrupo, es decir, se ponen a evaluar, digamos, por edad, por sexo, raza, por los antecedentes que tuvieran también. Yo quise señalar las clases de NIJA, que es independientemente de cuál clase de NIJA tuvieran, se encontró que con la terapia de sacubitril/valsartán se redujo el riesgo relativo de una manera significativa para cualquiera de todos los subgrupos. También quise resaltar que independientemente de si usaban o no un IECA antes de la hospitalización o del evento de la falla cardíaca, el sacubitril/valsartán una vez más se demostró superior. Entonces, las conclusiones que pudieron sacar
es que la inhibición con sacubitril en valsartán fue más efectiva respecto a la reducción del riesgo de muerte por causas cardiovasculares, hospitalización por falla cardíaca en comparación con la inhibición con el alapril, y respecto a los efectos adversos, se encontró que menos pacientes suspendieron la terapia a estudiar por efectos adversos en el grupo con sacubitril que en el grupo con el alapril, y dentro de estos efectos adversos enlistaban algunos, como que el aumento de la creatinina y hiperpotasemia era menos frecuente en el grupo con sacubitril, igual que la tos era menos prevalente en este grupo, y respecto a los casos de angioedema, no se encontraron diferencias significativas tanto en el grupo con el enalapril como con el de sacubitril. El segundo estudio que tenemos de sacubitril y valsartán es el Pioneer Heart Failure. Este fue un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado que fue publicado en el New England Journal of Medicine en noviembre del 2018. Ellos tenían como objetivo comparar el efecto de sacubitril, valsartán y enalapril sobre el valor de NT-proBNP en pacientes con falla cardíaca aguda estabilizada. Entonces, para comparar con el Paradigm se estaba enfocando más en muerte y hospitalización, mientras que Pioneer se está centrando específicamente en el biomarcador NT-proBNP. Tuvo una duración de 8 semanas aproximadamente, 881 pacientes participaron y deben tener un diagnóstico primario de insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Entonces, para que los pacientes pudieran participar en este ensayo, debían tener algunos requisitos, entre ellos que pues, tuvieran una fiebre reducida, es decir, menor al 40%, que tuvieran un NT-proBNP mayor o igual a 1.600 picogramos mililitro o un BNP mayor o igual a 400 picogramos mililitro. Y también resultaba importante resaltar el requisito de que tuvieran una estabilidad hemodinámica. Entonces, ellos van a definir esta estabilidad como que durante las 6 horas previas tuvieran una presión arterial sistólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, que no tuvieran un aumento de dosis de diurético intravenoso ni de vasodilatadores intravenosos, y que durante las 24 horas previas al evento los usaran inotrópicos intravenosos. También cabe resaltar que dentro de estos requisitos se podían incluir a pacientes que tuvieran falla cardíaca de novo, o que tuvieran un tratamiento previo con IECA-VARA2, o que no contaran con ningún tratamiento previo de IECA-VARA2. Entonces, aquí en la tabla de la derecha, una vez más quiero mostrar las características basales de los pacientes para ambos grupos y pues, para mirar los similares que son. Aquí quise señalarle el IMC, como podemos ver es de 30 para ambos grupos, es decir, presentan obesidad. Y en los antecedentes encontramos que el 47%, 48%, es decir, la mitad de la población, ya tenía un uso previo de IECA o ARA2. Respecto a la clase MIJA, en este caso la más representativa fue la clase 3, con 64%. Entonces, la forma en la que ellos llevaron a cabo este ensayo es que hicieron un tamizaje, después inmediatamente realizaron la aleatorización, doble ciego. En el grupo con enalapril dieron una dosis inicial de 2,5 a 5 miligramos cada 12 horas, mientras que con sacubitril y valsartán fue una dosis inicial de 50 a 100 miligramos cada 12 horas, y tuvieron una diferencia en la intervención respecto al placebo, ya que con el grupo de enalapril empezaron con placebo desde la primera dosis, mientras que el grupo con sacubitril y valsartán se les administró placebo únicamente en la primera y segunda dosis, ya que se necesitaba realizar en estos pacientes un lavado de las terapias anteriores con IECA o ARA2 que hubieran presentado. Entonces, para eso era el placebo. Ya en la tercera dosis daban el sacubitril y valsartán. Se les hizo una vigilancia, un seguimiento durante 6 horas y después se le dio el alta hospitalaria. Los controles que realizaron el seguimiento era cada 2 semanas hasta la semana 8, y ellos tenían como meta respecto a las dosis que alcanzara 10 miligramos cada 12 horas, y la meta de sacubitril era 200 miligramos cada 12 horas. Al igual que el ensayo de Pioneer, ellos tenían unas metas, unos objetivos. El primer objetivo era encontrar un cambio proporcional de la concentración de NT-proBNP desde el inicio hasta el tiempo promedio de la 4ª y 8ª semana. Mientras que el objetivo secundario, una vez más, se centraba más en la seguridad, en los efectos adversos. Querían encontrar la incidencia del empeoramiento renal, hiperpotasemia, hipotensión sintomática y angioedema que podían presentar con estas terapias. Entonces, los resultados que ellos obtuvieron, el primero de ellos, que hace alusión al objetivo primario, es que la iniciación de la terapia con sacubitril y valsartán resultó en una reducción significativamente mayor en la concentración de NT-proBNP que la terapia con enalapril. Esto se puede ver en la gráfica de la izquierda, que ayuda a relacionar las semanas desde la aleatorización con los cambios en NT-proBNP según el basal de hospitalización que tenían, y encontramos que incluso desde la primera semana se encuentra una diferencia de 29% aproximadamente entre ambas terapias, y esta diferencia se mantiene a lo largo de las 8 semanas. Entonces, relacionando esto un poco con el contexto que les había dado de cómo funciona el sacubitril, uno esperaría que en realidad los péptidos natriuréticos se mantuvieran más arriba,
porque ese es el mecanismo que tiene ese cubitril. Sin embargo, lo que se encontró es que los pacientes que ya tienen falla cardíaca, cuando se les dan estas terapias, el corazón ya no encuentra alguna razón o ya no necesita compensar tanto y por lo tanto va disminuyendo la síntesis de estos péptidos natriuréticos. Por eso es que vemos que se van disminuyendo, porque ya el corazón cuenta con la terapia y ya no necesita tanta secreción de estos péptidos. A la derecha encontramos ya los objetivos secundarios, que es que no hay diferencias significativas entre ambas terapias respecto a las tasas de insuficiencia renal, hipercalemia, hipotensión sintomática y angioedema. Y esto se ve reflejado en la tabla de la derecha, como podemos ver en ninguno de los intervalos de confianza que se ven en la tercera columna. Encontramos que realmente es significativa la diferencia entre los dos grupos, pues porque sobrepasan el valor de 1. Por último, tenemos esta gráfica a la izquierda, que es el análisis de cada subgrupo, una vez más, entre edades, sexo, raza y antecedentes de falla cardíaca. Podemos ver, una vez más, al igual que en el Paradigm, que el sacubitril/valsartán presenta una disminución del riesgo relativo considerablemente importante comparándola con enalapril para cualquiera de todos los subgrupos. Yo quise señalar solamente que independientemente si tenían una falla cardíaca antes o no, es decir, un antecedente, el sacubitril resultaba superior, al igual que los inhibidores del sistema renina-angiotensina y los ARA2. No importaba si tenían un uso previo o no, el sacubitril seguía siendo superior. Entonces, las conclusiones que se pudieron sacar de este estudio es que el sacubitril/valsartán proporciona una mayor reducción del NT-proBNP desde la primera semana de tratamiento, que una vez más reitero que no importa, o sea, independientemente de que se tratara de un paciente con insuficiencia cardíaca de nuevo, en tratamiento previo con YK-2 o sin tratamiento YK-2, se obtuvo un beneficio significativo por sacubitril/valsartán. Y respecto al objetivo secundario, que se encontró una muy buena tolerancia con esta terapia, pues porque no se encontró ninguna diferencia con el grupo de enalapril. Bueno, continuamos con el siguiente estudio. El siguiente estudio es el estudio MERIT, que se realizó con metoprolol succinato o Control Release Extended Mean Life. El objetivo de este estudio, bueno, algo que aclarar primero que todo es que el estudio que vamos a presentar ahorita y el estudio siguiente, el estudio RALES, fueron realizados en la década de los 90, más o menos 1999-1998, por lo cual las limitaciones son un poco mayores respecto a los estudios presentados anteriormente. Continuando con esto, pues en el estudio MERIT que se probó el metoprolol succinato, ya se sabía que realmente los beta bloqueadores tenían un efecto sobre la sintomatología de la falla cardíaca, pero no se había probado que estos tuvieran un efecto sobre la mortalidad o sobre los ingresos a hospitalización en los pacientes. Entonces, el objetivo de este estudio fue probar que el metoprolol succinato disminuye la mortalidad en pacientes con fe reducida y sintomatología de falla cardíaca. Este estudio incluyó 3.991 pacientes, el seguimiento fue por un año, se realizó en 313 centros, incluyó 13 países europeos y a los Estados Unidos. El estudio fue doble ciego aleatorizado y fue precedido por un periodo de ejecución con placebo simple ciego de 2 semanas. Más adelante explicaré qué es esto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión de los pacientes? Tenemos hombres y mujeres entre 40 y 80 años con falla cardíaca sintomática que estuvieran en la clase funcional NIHA de 2 a 4, en los 3 meses previos a la laterización y con un manejo óptimo con IECAS, hidralazina, digitales y diuréticos, 2 semanas previas a la laterización del estudio. La condición clínica tenía que ser estable por al menos 2 semanas entre la selección y la laterización y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tenía que ser menor o igual al 40% 3 meses previos a la selección. En cuanto a las características de bases de los pacientes, me parece importante recalcar que para el grupo metoprolol, el 77% de los pacientes fueron hombres, el 23% mujeres. Para el grupo del placebo, 78% fueron hombres, 22% mujeres. La edad media fue de 63.9 años para metoprolol y 63.7 para el placebo. En cuanto a la clase funcional NIHA, vemos que la gran mayoría de los pacientes pertenecían a la clase 3 con un 56% para metoprolol y 55% para el placebo. La fracción de eyección media fue del 28% con una desviación estándar de 0.07. Y en cuanto a los medicamentos que estaban tomando los pacientes, la gran mayoría de los pacientes estaban tomando IECAS o ARA2, siendo el 95% en el grupo de metoprolol y 96% en el grupo del placebo. También es importante aquí destacar que había una gran cantidad de pacientes tomando digitálicos. 63% para metoprolol y 64% para el grupo placebo. Siguiente.
En cuanto a los métodos, como ya les había comentado antes, el estudio fue presidido por un periodo de ejecución simple ciego de 2 semanas de placebo. ¿Qué significa esto? Antes de la lateralización de todo el estudio, a todos los pacientes que pertenecieron al mismo se les dio el placebo para evitar cualquier sesgo. El tiempo de seguimiento medio, según el modelo que se utilizó, debía ser de 2,4 años. ¿Qué ocurrió? Que se cumplieron unos requisitos previos para la terminación del estudio. Más adelante vamos a hablar de ellos. La lateralización del estudio se realizó de acuerdo a 10 factores: el centro de investigación, la edad, el sexo, el origen étnico, la causa de la insuficiencia cardíaca, si tenían o no infarto agudo de miocardio previo, y en los pacientes que tenían infarto, el tiempo desde el último infarto, si tenían diabetes, la fracción de eyección y la clase funcional NIHA. A 1.990 pacientes se les asignó metoprolol succinato y se dividió en dos grupos. Los pacientes que pertenecían a la clase funcional NIHA 2 se les dio una dosis inicial de 25 miligramos, y a los pacientes que pertenecían a las clases NIHA 3 y NIHA 4 se les dio una dosis inicial de 12,5 miligramos. La dosis objetiva del estudio era de 200 miligramos al día. A 2.011 pacientes se les asignó el grupo de placebo y teníamos varios desenlaces. El desenlace primario era muerte por cualquier causa y el análisis iba a ser por intención de tratar. ¿Qué significa un análisis por intención de tratar? Significa que si los pacientes, en caso de abandonar el estudio, no se tenía la información suficiente para determinar su desenlace, se les asignaría el peor desenlace posible. En cuanto a los desenlaces compuestos, estos eran ingreso más un evento. Entonces, el evento podría ser cualquiera de los siguientes, de los que les voy a nombrar ahorita. Podría ser muerte cardiovascular, muerte súbita o muerte por deterioro de la falla cardíaca. Siguiente, por favor. Siguiente. Perdón. Anterior, perdón. En cuanto a los resultados, el estudio se detuvo el 31 de octubre de 1998 por sugerencia del Comité de Seguridad, por cumplimiento y exceso de los dos criterios de detención, que era lo que les comentaba antes. Por eso el seguimiento medio fue de 1 año. La muerte por cualquier causa fue significativamente menor en el grupo de metoprolol succinato. Logró una disminución del riesgo del 34% respecto al grupo del placebo, en la cual no se logró esta disminución del riesgo. También pues, tuvo unos resultados estadísticamente significativos que no cruzan por el 1 y tienen un intervalo de confianza relativamente estrecho. En cuanto a otros resultados, hubo una disminución también significativa en los desenlaces compuestos de muerte cardiovascular, muerte súbita y muerte por deterioro de la falla cardíaca. La tolerancia también es importante, se definió como una interrupción permanente y temprana del tratamiento. El grupo metoprolol en general se toleró mejor que el grupo de placebo. Siguiente, por favor. En cuanto al diseño del estudio, 3.991 pacientes fueron aleatorizados en dos grupos: 1.990 pertenecientes al grupo metoprolol, de los cuales 145 pacientes tuvieron el desenlace primario, que fue la muerte. Al final del estudio había 1.845 pacientes vivos, de los cuales 1.614 estaban con manejo. En el grupo del placebo hubo 2.001 pacientes, de los cuales 217 fallecieron durante la ejecución del estudio. Siguiente. En cuanto a esta tabla, tenemos el seguimiento en meses versus la mortalidad acumulada. Entonces, vemos que el grupo de metoprolol, el cual podemos ver en azul, tuvo una mortalidad significativamente menor respecto al grupo de placebo, siendo el seguimiento medio a 12 meses, la mortalidad del grupo metoprolol era más o menos del 7%, y mientras que la mortalidad del grupo de placebo estaba más o menos en 11,7%. Siguiente. Respecto al riesgo relativo para los diferentes desenlaces que podían presentar los pacientes, vemos que en todos tuvo una reducción estadísticamente significativa. Para la mortalidad total tenemos una reducción del riesgo del 34%, la muerte cardiovascular fue del 38%, la muerte súbita tuvo una reducción del 41% y la muerte por empeoramiento o progresión de la falla cardíaca fue del 49%. Este es un desenlace muy bueno respecto a otros estudios que se habían realizado para la época de beta bloqueadores. Siguiente, por favor. En cuanto a la discusión, tenemos que el metoprolol succinato, una vez al día junto con IECA y diuréticos, demostraron una reducción de la mortalidad por cualquier causa de 34% en pacientes estables clínicamente con síntomas de falla cardíaca. Siguiente, por favor. El número necesario a tratar fue de 27 pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 27 pacientes que estén en tratamiento con metoprolol succinato se va a prevenir una muerte al año. Siguiente.
Y en comparación con otros ensayos, en especial el ensayo CIVIS, que se había realizado, CIVIS 2, que se había realizado más o menos unos 4 años antes, el estudio MERIT incluyó pacientes con una FEBI menor o igual al 40% y pacientes de la clase funcional NIHA 2. Tuvo resultados similares en cuanto a lo que se refiere a muerte por cualquier causa, en la clase funcional NIHA 3 y 4 y la muerte súbita. También, otra cosa importante, el metoprolol demostró una menor muerte por deterioro de la falla cardíaca respecto al bisoprolol. En el estudio MERIT tuvimos una reducción del 49%, en el estudio CIVIS 2, 26%. Sin embargo, pues este desenlace no fue estadístico en CIVIS 2. Siguiente. El siguiente estudio del que vamos a hablar es el estudio RALES. Este se realizó en 1999, incluyó 1.663 pacientes. El seguimiento fue por 24 meses. Se realizó en 195 centros en 15 países. Se incluyeron pacientes con falla cardíaca severa, con una fracción de eyección menor o igual al 35%, una clase funcional NIHA 3 y 4. El estudio fue doble ciego, aleatorizado, y el objetivo era demostrar que el manejo con espironolactona 25 miligramos al día va a reducir significativamente el riesgo de muerte por cualquier causa en pacientes con falla cardíaca severa, secundaria a una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, en pacientes los cuales venían en manejo con IECAS y terapia estándar para la época. Siguiente. En cuanto a los criterios de inclusión de los pacientes, se incluyeron pacientes quienes en los 6 meses previos fueron clase funcional NIHA 4 y al momento de la selección tuvieron una clase funcional NIHA 3 o 4. Que el diagnóstico de la falla cardíaca haya sido al menos 6 semanas previa a la selección de los pacientes, que estos estuvieran en manejo con IECAS, si era tolerado, y diuréticos de ASA, que tuvieran una FEBI menor o igual al 35% dentro de los 6 meses previos a la autorización, y que no hayan tenido ningún evento de significancia clínica. También se incluyeron pacientes que estaban en manejo con digitálicos y vasodilatadores. En cuanto a las características de base de los pacientes del estudio, tenemos que la edad media para el grupo de placebo fue de 65 años, para espironolactona también fue de 65 años. En cuanto al sexo, se vio que en el grupo placebo el 73% eran hombres, el 27% mujeres, y en el grupo de espironolactona tenemos unos números similares. En cuanto a la clase funcional NIHA, vemos que la clase funcional más representada es la NIHA 3, en el cual tenemos mayor cantidad de pacientes en el grupo de espironolactona. Y en cuanto a la fracción de eyección media de los pacientes, para el grupo de placebo fue de 25.2%, con una desviación estándar de más o menos 6.8, y para el grupo de espironolactona 25.6, con una desviación de más o menos 6.7. Siguiente. En cuanto a los métodos, se utilizaron en 2 grupos para recibir 25 miligramos de espironolactona día o placebo. Después de 8 semanas de tratamiento, la dosis se podría aumentar a 50 miligramos una vez al día si el paciente mostraba signos o síntomas de progresión de la falla cardíaca sin que tuviera ninguna evidencia de hipercalemia. Si el paciente desarrollaba hipercalemia en cualquier momento del estudio, se podía reducir la dosis, pero se incitaba al investigador a que primero se redujera la dosis de los otros medicamentos que estaba tomando el paciente. En cuanto a los desenlaces, el desenlace primario, como ya les había contado, es la muerte por cualquier causa. El análisis fue por intención de tratar. En cuanto a desenlaces secundarios, tenemos muerte cardíaca, hospitalizaciones por causa cardíaca, y la incidencia combinada de muerte por causas cardíacas u hospitalizaciones por causas cardíacas. También se incluyeron los cambios en la clase funcional NIHA como desenlaces de relevancia. El efecto de la espironolactona, al ser un antagonista receptor de mineralocorticoides, también se evaluó con 6 variables. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la causa de la insuficiencia cardíaca, la concentración de creatinina en suero, la edad, el uso de inhibidores de la ECA y el uso de digitales. Siguiente. En cuanto a los resultados, el estudio se finalizó el 24 de agosto de 1998, después de un seguimiento promedio de 24 meses. En el grupo de placebo fallecieron el 46% de los pacientes y en el grupo de espironolactona vimos una reducción del riesgo del 30%, con un RR de 0.70, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y con un p-valor menor a 0.01. De las muertes relacionadas con la espironolactona, 226 fueron por problemas cardíacos, es decir, el 27% del grupo. En el grupo de placebo tuvimos una mortalidad del 37% relacionada a problemas cardíacos. Tuvo una reducción del riesgo del 31% respecto a este desenlace.
Otra cosa importante respecto a la clase funcional es que el 41% de los pacientes que tomaron espironolactona mejoraron su clase funcional, 21% no tuvo cambios y 38% empeoraron su clase funcional. Siguiente. Estos son los resultados representados en las tablas. Entonces aquí vemos la causa de la muerte por causa cardíaca tuvo una reducción del 31% con un RR de 0.69. La progresión de la falla cardíaca tuvo una reducción del 36% y la muerte súbita tuvo una reducción del 29%. En cuanto a las razones de hospitalización, vemos una reducción muy significativa en el empeoramiento o progresión de la falla cardíaca, con una reducción del 35%. Siguiente. En cuanto a los desenlaces combinados, tenemos la muerte por causas cardíacas o hospitalizaciones por causas cardíacas. Vemos que tuvo un RR del 68%, es decir, una reducción del riesgo de 32%. La muerte por cualquier causa de hospitalización fue reducida en un 23% y la muerte por causa de hospitalización por causas cardíacas tuvo una reducción del 32%. Siguiente. En esta tabla vemos la probabilidad de supervivencia comparado con los meses de seguimiento. En la línea más oscura que vemos es la que corresponde a la espironolactona. Recordemos que el seguimiento medio del estudio fue a 24 meses, en el cual vemos una probabilidad de supervivencia más o menos del 70% en el grupo de espironolactona, y para el mismo tiempo en el grupo de placebo vemos una probabilidad de supervivencia más o menos del 60%. Siguiente. Aquí vemos el análisis de los resultados respecto a los subgrupos que se habían tomado de las condiciones de base de los pacientes, los cuales vemos que todos fueron estadísticamente significativos, menos los pacientes que no usaban digitálicos y los pacientes que no usaban inhibidores de la ECA. Siguiente. En cuanto a los eventos adversos, estos son especialmente importantes en este medicamento al ser un antagonista de receptores de mineralocorticoides y poder tener cambios en el eje humoral del cuerpo. De los pacientes que estaban en el grupo de espironolactona, 82% presentaron uno o más eventos o más reacciones adversas. Las más significativas fueron reacciones adversas relacionadas a desórdenes del sistema nervioso que se presentaron en el 23% de los pacientes, y las causas endocrinas, que corresponden al 10% de los pacientes que estaban tomando espironolactona. En cuanto a la ginecomastia, solo se presenta en el 9% de los pacientes, y en cuanto al dolor mamario, por decirlo así, en los hombres, se presenta en el 2%. Combinados, más o menos en el 10% de los pacientes se presentaron estas reacciones adversas. Siguiente. En cuanto a la discusión, pues se encontró que la espironolactona redujo el riesgo de muerte por cualquier causa en un 30%, redujo las muertes por causas cardíacas, las hospitalizaciones por problemas cardíacos y el desenlace combinado de muerte por causas cardíacas u hospitalizaciones en un 32%. Hubo una reducción significativa de la muerte súbita y de la muerte por progresión de la falla cardíaca. Siguiente. También se demostró que la espironolactona logró mejorar la sintomatología de la falla cardíaca, pues esto se vio reflejado en la clase funcional NIGA. Siguiente. La reducción del riesgo de muerte y de hospitalización se vio más o menos a los 2 a 3 meses de manejos y persistió hasta el final del estudio, es decir, hasta los 24 meses de seguimiento, lo cual nos muestra pues, que el medicamento realmente tuvo un efecto estable sobre los pacientes. Siguiente. Y la hipercalemia significativa la hipercalemia significativa fue una reacción adversa rara. Solo se presentó en 2% de los pacientes en el grupo de espironolactona. Esto es importante porque era una de las reacciones adversas que se temía podrían detener el estudio previo al seguimiento acordado. El riesgo de ginecomastia pues no debería ser un argumento en contra del uso de la espironolactona en los pacientes con falla cardíaca severa. Bueno, muy bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, antes de seguir, pues de pronto si les llama la atención el uso de digoxina en